Apocalipsis capítulo 8. Hoy estamos en la clase número 20. Esta es nuestra lección número 20. Y estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Y hoy el tema que le puse al capítulo 8, y voy a explicar por qué, es la oración afecta la historia. O la manera como la oración a Dios no solamente afecta, pero forma la historia. Y cómo Dios en su soberanía ha permitido que esto sea así. Entonces vamos a ver la importancia de la oración del creyente y cómo eso va en paralelo a cómo Dios permite que se desenvuelva en la historia humana, en nuestra historia. Que eso tengamos en mente. Capítulo 8, este es el sello número 7 que vamos a ver. Recuerden que en el capítulo, para hacer una reseña, Juan escribe, el profeta, lo estamos llamando Juan el profeta, recibe esta visión sobre las cosas que deben de suceder pronto y el mandato de escribir a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Él era el pastor de estas iglesias, o es como se comporta en la manera afectuosa que escribe. Y se llama a sí mismo compañero, ¿no?, en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él estaba en esa isla por la palabra de Dios, por la fe, por el evangelio, y escribe con una forma de urgencia a estas 7 iglesias, y es por eso que este libro es una carta diciéndole que deben de ponerse en orden, comenzando a hablar sobre las cosas que Dios encomienda de ellos, o dice están haciendo muy bien, y resalta siempre ya sea el amor, el sufrimiento, la perseverancia o la buena doctrina. Son cosas que se resaltan en estas iglesias. Y se amonesta o se llama a corrección la falsa doctrina o la falsa enseñanza, inmoralidad sexual que se ha metido en la iglesia junto con la falsa enseñanza, y la falta de amor. La falta de amor cuando se hace la cosa en una manera legalista y se ha perdido ese primer amor. Y estuvimos estudiando esto. Después Juan dice que ve la visión del trono celestial, y esta visión está compuesta de 2 caras. La primera es la presentación de Dios como creador, y se presenta esta visión del trono en un sentido describiendo un tabernáculo espiritual. O sea que lo que Dios le dijo a Moisés que haga acá en la tierra, con la edificación del tabernáculo, Dios le dice que haga exactamente según el patrón que te mostré. Ese patrón terrenal apuntaba a una figura celestial que no entendemos porque nosotros somos visuales de esta tierra, pero hay unas enseñanzas espirituales, y lo que vimos como Dios creador en el capítulo 4 es que Dios es soberano sobre la historia, que tiene el control sobre lo que sucede en la humanidad, que nada sale por desapercibido o sorprendemos a Dios porque Dios es soberano, que Dios constante es separado de su creación, Él es santo, que no es parte de su creación, la idea contra el panteísmo, que Dios no es la creación, ¿no? Todo esto que viene de las filosofías del medio del este, ¿no? Como el hinduismo, budismo, ¿no? Dios es separado de todo eso. En sí, Él es un ser por encima de su creación, que merece toda adoración y que toda la naturaleza le alaba, los seres celestiales como las formas físicas de este mundo. Cuando, por ejemplo, cuando los animales cumplen su función a que fueron diseñados, trae gloria y alabanza a Dios. El único ser que escoge no alabarle a Dios es el ser humano. Porque el ser humano, en vez de desempeñarse con la función que Dios le creó para que se desempeñara, que era reconocerlo a Él en todo y regir este universo, esta tierra como representante de Dios, lo que hacemos es de rechazarlo a Él y hundirnos en nuestra propia inmoralidad, oscuridad. Entonces nosotros, a diferencia de la creación, somos los únicos seres con esta voluntad que decidimos no darle gloria a Dios y no actuar como fuimos creados a actuar. En el capítulo 5 vimos la figura de quién es Dios, quién define al Dios creador, y vemos al Cordero, que es el león de la tribu de Judá. Y vemos cómo Dios, Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que define a Dios. Jesucristo es el que nos revela al Padre. Jesucristo es el que nos presenta a Dios. Hemos visto que Jesucristo ha conquistado a través de su muerte.
Y esto hace alusión automáticamente a los mártires que están debajo del altar, capítulo 6, clamando al Señor: ¿hasta cuándo, Dios, tú permitirás, ¿no?, que estas injusticias, no vengas nuestra sangre, pidiendo vindicación, justicia? Y es ahí entonces cuando comenzamos a escuchar sobre este rollo que hay y los mensajes de este rollo, que Dios iba a vindicar a sus mártires, a los suyos, que han conquistado con la muerte como su Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, a través de los juicios que se derraman sobre la tierra. Era la manera de Dios que imparte justicia por los suyos. Y hemos visto entonces estos 6 sellos. Cada uno de ellos es un llamado, y esto se va a desarrollar más, a que el ser humano venga en arrepentimiento a Él. Y vimos que en el último sello, el sexto, el penúltimo sello, el versículo 15 del 6, los poderosos y todos reyes y ricos y todo ser humano prefirió buscar la muerte que arrepentirse y reconocer a Dios. Entonces tenemos la imagen donde toda creación, toda figura creada, representada en estos 4 seres vivientes, que representa toda la creación de Dios, adoran a Dios, reconocen a Dios. Y acá vemos al ser humano caído que tiene la oportunidad de reconocer a Dios y adorar, y prefiere morir que reconocer a Dios, y termina diciendo: ¿quién puede mantenerse de pie? Y empieza entonces respondiendo. Lo que ve Juan es que a estos 144,000 que hemos estudiado, y son lo que es completo de lo que representan los mártires, porque esta figura la vamos a estudiar en el capítulo 14. Estos 144,000 es un símbolo para todos los mártires creyentes que han muerto por causa del Evangelio, o sea, testigos del Evangelio. Y vimos por qué 144,000 y cada una de las tribus que están incompletas, porque refleja que es un número completo, ¿no? Eso lo estudiamos ya varios martes atrás. Y ahora vimos la visión de esta multitud blanca, de toda etnia, de toda tribu, que da alabanza a Dios, que están esperando la consumación de las cosas. Y en esta gran multitud, lo hermoso es que es una imagen tomada del Antiguo Testamento. Este libro de Daniel, cuando habla de una gran multitud que está con la imagen del Hijo del Hombre que viene en las nubes. Y esta gran multitud no es solamente de la nación de Israel, pero de toda etnia y nación que ha venido a reconocer al Cordero, al verdadero Dios. Y han salido también, versículo 14 se dice que estos han salido, y la pregunta se refiere a la gran multitud, a los 144,000. Y vimos que la figura de los 144,000 que Juan oyó es la multitud que Juan ahora ve. ¿Okay? Porque es la misma imagen, o 2 imágenes diferentes, pero diciéndonos los mismos. Que estos 144,000 no se restringe necesariamente a israelitas, digamos genealógicamente, sino se refiere a todo aquel que ha padecido por la causa del Cordero. ¿Okay? Hay personas que lo interpretan de diferente manera. Yo estoy tratando de seguir según el texto, tratar de no alinearme con ninguna escuela de interpretación. Tratar de seguir el texto. Bueno, por esto podemos conversar después. Y entonces Dios, al consumar todo, se presenta la promesa de Isaías al final del capítulo 7, donde ya no habrá más muerte ni dolor, porque el Cordero es el que pastorea, ¿no? Dios el que enjuaga. Estas son imágenes que hablan sobre la restauración final de la tierra, la restauración, el reino de Dios entre nosotros consumado por fin. Capítulo 8. Cuando el Cordero rompió el 7º sello, que es el último, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. O
sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Voy a parar ahí un momento. Estas trompetas se inician con la apertura o el abrir del 7º sello, ¿no? Es una secuencia. Y la pregunta que debemos de hacernos ahora que vamos a empezar a ver las trompetas y después las copas, es ¿qué relación hay entre los sellos que ya se abrieron, las trompetas y las copas? Estamos hablando del juicio de Dios, que se nos está hablando que va a ser progresivo en la historia, o Dios nos está diciendo o nos está dando una figura de sus juicios en diferentes formas. ¿El juicio de Dios va a ser progresivo o va a ser de diferentes maneras? O sea, nos está diciendo lo mismo, pero en diferentes maneras. Son preguntas que se han hecho, ¿no? Y también nos hacemos. O sea, los sellos, trompetas y copas proceden una de la otra, o es lo mismo diciéndonos de otra manera. Ok, entonces, ya hemos hablado en nuestra introducción del Apocalipsis que Juan saca las imágenes para poder comunicarnos lo que se le da en visión, porque si uno tuviera que explicar algo, uno va a usar el lenguaje que uno usa en su tiempo y la imagen que uno conoce en nuestro tiempo. No es como uno se comunica. Juan usa imágenes del Antiguo Testamento para hablarnos de lo que él está viendo en esta visión y lo que está oyendo. Entonces es preciso entender lo que dice el Antiguo Testamento para poder entender qué es lo que Juan quiere decir con estas visiones apocalípticas. ¿Okay? Entonces queremos decir que sí se usan diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando veamos las trompetas, me gustaría que lean en adelantado para ir preparándonos para la parte del versículo 6, las plagas de Egipto. Cuando Dios envía a Moisés para sacar a su pueblo, conocemos las 10 plagas, y después cuando Dios da muerte a través del mar, traga a todos el ejército, ¿no?, del faraón. Pero estudien o lean acerca de las 10 plagas, porque hay un paralelo ahora con lo que va a suceder con las trompetas, porque Juan usa la misma imagen de las plagas para hablar sobre el tema de las trompetas. También les he comentado que Juan usa imágenes del libro de Daniel, Ezequías y Zacarías como un trasfondo básico. ¿Okay? Entonces eso es importante. Yo tengo más información acá que pudiera darles, pero hay libros que en la Biblia católica son conocidos como los apócrifos, que son libros intertestamentarios o entre testamentos que usan mucho del lenguaje apocalíptico. No son inspirados, pero nos da una idea de cómo la mente de ese tiempo funcionaba para transmitir mensajes. Así que muchos de los que estudian Apocalipsis también leen esos libros para ver paralelismos y poder entender cuál es el mensaje de lo que quiere decir con las langostas o con el terremoto. Para mí lo suficiente es el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya usa ese lenguaje, pero si están interesados, está el libro como Primera de Enoc, etcétera, ¿no? Gente que se dedica más profundo a estos estudios. En el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro y Judas usan este lenguaje apocalíptico para transmitirnos el lenguaje. Ok, entonces empecemos con el capítulo 8. Ahora, hay 3 escuelas que tengo que decirlas porque si no las digo, uno va a decir, uno siempre se alinea a una escuela o de dónde saca el asunto es. Hay 3 escuelas o 3 formas de cómo la gente lee el Apocalipsis. Yo lo dije esto en la introducción, pero cabe decirlo ahora que estamos en el capítulo 8 para recordarnos, ¿no? O opcional. Personalmente yo creo que cada una de ellas tienen algo de verdad,
Pero si uno se agarra a una, entonces las verdades de las otras, no estamos hablando que la verdad es relevante, sino la manera como interpretan el Apocalipsis. Les doy el ejemplo. Una de la escuela es la escuela preterista. No sé si la han escuchado, pero es que miran el Apocalipsis como algo que sucedió en el primer siglo y ya pasó. Y hemos visto que en definitiva Juan, en todo principio de hermenéutica, Juan escribe a una audiencia del primer siglo, usando el lenguaje de su primer siglo para transmitir algo eminente para el primer siglo. Pero eso no significa que ya se acabó con el Apocalipsis, porque como palabra de Dios sigue hablándonos a nosotros en cómo debemos entender los sucesos en la historia. Entonces no podemos, muchas personas leen el Apocalipsis y tratan de ver países actuales en el libro. No, se está refiriendo a Rusia, se está refiriendo a China. Obviamente cuando Juan escribió eso no tenía en mente ni Rusia ni China, sino es la manera como la gente lo interpreta viendo los sucesos de ahora, tomando que en la antigüedad qué países, qué poderes funcionaban. Por ejemplo, si era Roma, era la bestia, era el poder que afligía a la iglesia, que funcionaba como el imperio. Y ahora vemos que en nuestro mundo hay muchos que se sientan en el trono o quieren que se siente uno en el trono para que funcione como uno que una a los países, ¿no? Y dirija. O sea, quieren volver a armar lo que sucedió en el Imperio Romano. Y vemos que la historia se repite. Entonces, Juan obviamente no escribió exactamente sobre lo que sucede hoy, pero nosotros podemos leer esto como algo que ya Dios nos estaba advirtiendo que va a volver a suceder como sucedió con Roma. Que la segunda escuela es la escuela idealista, y es que considera el lenguaje del Apocalipsis como algo simbólico, y nuevamente eso hay algo de verdad porque se usa muchos símbolos, pero no podemos leer todo Apocalipsis como solamente símbolos porque es una carta. También hay cosas palpables que nos dicen en la exactitud sobre los hechos, y ya vamos a ver especialmente ahora que entremos en el capítulo 8 al 12, que se nos narra la historia de la redención, cómo sucede nuestra redención. Juan nos va a contar usando imagen, la palabra que estoy buscando que se me está escapando. Va a usar palabras de lenguaje mitológico, esa es la palabra, para narrarnos el evento de la redención. Ahora, al usar el lenguaje mitológico, por ejemplo, un dragón o una mujer sentada en el sol, no quiere decir literalmente que hay un dragón y una mujer sentada en el sol. Ese es un símbolo que nos está comunicando algo. Entonces hay que entender el género literario para poder entender el mensaje y no perdernos en los detalles. Y la otra escuela es la escuela futurista. Y la escuela futurista es que todo esto que escribió Juan apunta hacia eventos futuros finales, o sea, nuestra historia o el final de la historia. Y también hay algo de verdad en eso. No es todo eso porque vemos que tuvo importancia en el primer siglo para los creyentes. Esto fue su periódico de importancia, pero nosotros podemos decir, pero también podemos entender los sucesos de ahora en la historia estudiando la palabra. Porque la manera como Dios trabaja, hay un orden y un patrón, y Él está culminando su plan de salvación, ¿no? Y vemos cómo se repite. Una de las cosas que se repite es la terquedad del ser humano de no reconocer a Dios, de rechazar cada vez que Dios manifiesta su poder y su gloria. Una cosa que se repite es la persecución de los creyentes, o la hostilidad hacia el evangelio cuando realmente se predica. Otra cosa que se repite es la apostasía dentro de la iglesia, o la falsedad cuando abraza a la iglesia. Entonces eso sucedió en el primer siglo y vemos que se repite a través de los siglos en la iglesia. Vemos que hay uno que se sienta y se hace Dios. La Biblia habla del anticristo. Sucedió que hubo muchos anticristos, pero también proyecta un futuro que va a haber uno que se va a exaltar y va a arremeter contra los creyentes y contra la nación judía, ¿no? Entonces, podemos usar las guías de estas tres escuelas para ayudarnos a navegar a través del Apocalipsis. Personalmente yo creo que el error está cuando me agarro de una escuela y las demás las descarto, porque hay verdad en algo que ellos nos dicen para poder estudiar.
Ok, podemos discutir esto cuando apague la... Pero bueno, este es un tema. Capítulo 8 entonces, versículo 1, dice que el Cordero abrió el séptimo sello, ya sabemos que este es Jesús, ¿no? El Cordero. Y hubo silencio, aproximadamente media hora. Ahora, ¿cómo medimos el tiempo en Apocalipsis? ¿No? Porque nos va a hablar de tiempos, pero está hablando de un periodo de silencio porque se van a escuchar cumplidas las oraciones de los santos. Esto es algo que los rabinos en el primer siglo denominaban el periodo del silencio, conectada con la alabanza a Dios. Cuando se hacían las oraciones había un periodo de silencio, pero acá el cielo queda en silencio. Y ahora vamos a ver cómo Dios va a responder a las oraciones de los santos. ¿Ok? Lo que va a suceder. Habacuc 2:20 es pasaje clave cuando habla sobre callar, que el Señor está en su santo templo, un tiempo de silencio que habla sobre ahora lo que Dios va a manifestar o va a obrar. Sofonías 1:7 y Zacarías 2:23. ¿Okay? ¿Qué sucede entonces este tiempo de silencio? Es como un poco de suspenso para lo que nos va a decir, ¿no? Pero tiene que ver con las oraciones de los santos. Entonces hubo 7 ángeles, dice que estaban de pie delante de Dios. Ahí lo tenemos. El judaísmo reconoce a estos 7 arcángeles y esto está también en los libros apócrifos, ¿no? Rafael, Uriel, Raguel, Miguel, Gabriel, Jofiel, Chamuel, como arcángeles. En la Biblia solamente tenemos 2 que se nos reconocen, Miguel y Gabriel. Miguel, el que pelea por el pueblo de Dios, y Gabriel, el que trae las buenas noticias cada vez que se aparece a la gente, como a María Magdalena, María la Madre de Jesús, a Elizabeth con el nacimiento de Juan el Bautista, etc. Pero acá hay 7 ángeles. No sabemos su nombre, solamente reconocemos 2, no se nos dice. Ese no es el énfasis ni el propósito, saber quiénes son estos ángeles. Nos iríamos fuera del mensaje. Pero ¿qué es lo que nos va a revelar? Dice que se les fueron dadas 7 trompetas. Y acá está el énfasis en lo que va a suceder cada vez que las trompetas suenen. Ahora, los ángeles con las 7 trompetas. En el Antiguo Testamento las trompetas eran utilizadas para llamar al pueblo a asamblea con Dios, se tocaban trompetas. Hoy en día en el pueblo musulmán se hace el llamado 3 veces al día, el llamado a la oración, pero en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tocaba trompeta y convocaba asamblea, o sea, para fines religiosos o también para fines militares de batalla, que van a salir a combatir y hacen convocación. Entonces, acá los ángeles van a sonar trompetas porque algo va a suceder, ¿no? Es el énfasis. Algo va a suceder. También sabemos que en el Nuevo Testamento la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está anunciada por el sonar de la trompeta o al final de la trompeta, ¿no? Del sonar de la trompeta. Eso lo tenemos en 1 Tesalonicenses 4:16 o Mateo 24:31 y también en 1 Corintios 15, que habla. Ok. Entonces, 7 ángeles con 7 trompetas, el silencio. Versículo 3, vino otro ángel y se puso de pie delante del altar. Yo estoy leyendo entre la versión Nueva Internacional, ¿no? Y estoy tratando de parafrasear. Delante del altar sosteniendo un incensario de oro. Ahora, este texto, con el capítulo 5:8 que leí, que estudiamos, si leo, capítulo 5:8, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, este altar del incienso que tenía las oraciones del pueblo de Dios. Dios conoce las necesidades de su pueblo. Es como empieza el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7, cuando Dios llama a Moisés y le dice, he oído y he visto la aflicción de mi pueblo. Dios llama a Moisés. Dios está al tanto de las necesidades de su pueblo. Quizás nosotros, en nuestra humanidad limitada, cuestionamos muchas veces
la presencia de Dios porque no vemos que se resuelven nuestros problemas, no vemos oraciones contestadas o no percibimos que nuestras oraciones están contestando. Pero recuerden que Israel estuvo 430 años en esclavitud. Y me imagino que desde el momento de que ellos clamaban a Dios, Dios estaba ahí escuchándolos. Pero Dios tuvo un momento en la historia para actuar. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos orar y ser constantes en la oración. Que no veamos las respuestas a nuestras oraciones no significa que Dios no nos está escuchando ni está atento a ellas. Es que su tiempo no es el tiempo nuestro. ¿Okay? Recuerden que esto está ligado con la oración de los mártires debajo del altar diciendo ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuánto más tiempo vamos a aguantar esta persecución? Y ahora vemos en las oraciones que están en un incensario son traídas delante del altar. Los ángeles llevan las oraciones, por decirlo así, delante de Dios. Ok. Ahora, ¿qué les puedo decir aparte de esto para no intentar? Las oraciones también afectan la manera como Dios obra en la historia. Dios es soberano, Dios tiene control, pero Dios permite, o en su compasión y gracia, por decirlo así, que las oraciones de sus hijos afecten el transcurso de la historia, ya sea que aguanten o que dé lugar. Les doy un ejemplo, 2 ejemplos y con esto termino para poder hablar y seguir adelante con cada una de las trompetas. Dios estaba listo para destruir Israel cuando se corrompieron en la adoración de este ídolo después del rescate de Egipto, ¿no? Dios dándole la ley a Moisés y el pueblo diciendo se demora. Ya han pasado como 40 días. Aarón, haznos ídolos para poder decir, son los que nos han sacado de Egipto. Y cuando Moisés termina con Dios, Dios le dice, la fiesta, hay fiesta, es clamor del pueblo. Y Dios le dice, ese es tu pueblo que se ha corrompido. Y baja y ve el espectáculo, ¿no? No podían esperar ni 40 días, porque pensaron ya Moisés se escapó, se fumó, algo sucedió, hagámonos dioses, y Dios estaba listo para destruirlo. Moisés intercede. El hombre de Dios, ¿no? Nos muestra el corazón de Dios. Y Moisés le dice, no, este es el pueblo que tú escogiste. Y como que se presenta como que si Dios está regateando con Moisés o Moisés con Dios. Dice, pero si Dios es soberano y creador, ¿cómo se presenta esta imagen tan limitada de Dios? Y eso nos pudiera confundir en nuestra teología, en nuestra enseñanza acerca de quién es Dios. Pero el texto está formado de tal manera para presentarnos más, Dios quiere, el corazón de este líder que era Moisés. Obviamente Moisés no escribió eso con la intención de, yo era un líder tan espiritual y tan piadoso porque yo intercedí por este pueblo, sino que Dios quiso mostrar, este es el calibre de líder que tengo para formar a mi pueblo, ¿no? Y el énfasis es en el carácter de Moisés, aquel que decía yo no soy digno, no sé hablar, etc. El segundo evento es, dije 2, que Dios contesta las oraciones y cómo el transcurso. Abraham es visitado por 3, la presencia de Dios en 3, la Trinidad. Y le dice a Abraham, después de comer y decirle que su esposa Agar va a dar a luz exactamente 1 año, ya se ríe, le dice, ¿por qué te ríes? Le revela a Dios que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Y Abraham, es en Génesis 19, Abraham se acuerda, allá vive mi sobrino, que es como un hijo mío, ¿no? Por tantos años, y comienza como a regatear con Dios, nuevamente, ¿no? Tratar. Y Abraham le dice, pero Señor, tú destruirás una ciudad si habrán 50, 40, 20, 10 justos. Y Dios le dice, claro que no. Yo no destruiría la ciudad si hubiera tanta cantidad de justos. Y entonces va el ángel del Señor a sacar a Lot y a su familia y rescatarlos del juicio de Dios. Pero nuevamente Dios nos muestra que Él está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos.
Él ya decretó lo que va a suceder, pero pudiera suceder de otra manera si nosotros interviniéramos. El poder de la oración, del Hijo de Dios, del justo, del que verdaderamente busca la gloria de Dios. Dios nos escucha y cambia el transcurso de la historia por el clamor de sus santos. Ahora, yo creo, y podemos seguir hablando y dando ejemplos, que esto sucede con vidas. Podemos salvar una vida que se arruine o que se destruya con oración. Y quizás no suceda en mi tiempo, quizás uno muera y no lo vea. O quizás no suceda como uno decide que suceda. No, yo pido y así. No, Dios lo hace, pero va a ser así, pero está respondiendo a la oración. Es la manera como Dios trabaja que uno no entiende, ¿no? Sus designios. De todas maneras, al empezar las 7 trompetas, quiero que pensemos en cómo Dios, al responder las oraciones de sus mártires o de los creyentes, Él altera el curso de la historia de la humanidad, que ya va hacia un plan, ya Dios tiene su plan forzado. Otra cosa también que quiero decirles es que cuando uno conoce a Dios y conoce su palabra, uno ora según su voluntad. Y cuando oramos según su voluntad suceden los hechos, porque nos ponemos por debajo de su voluntad. Dios contesta las oraciones cuando son según su voluntad. Que eso no nos quepa duda, porque estamos poniéndonos en sus designios. Ok, voy a parar ahí. Lean, por favor, porque no quiero adelantarme, porque es bastante información, ¿no? Pero lean las 7 trompetas. A mí me gustaría que hagan un gráfico, ¿no? Que escriban trompeta 1 esto y que hagan un paralelo con las plagas de Egipto. Y Joel capítulo 2, que también entra acá, el libro de Joel. Yo lo puse en las notas que comparto con ustedes. Pero lean esto y la próxima semana, si el Señor nos permite, seguimos avanzando con estas 7 trompetas. Y todo va a llegar al clímax sobre, Juan nos va a contar la historia de la redención usando estas figuras mitológicas, que nos va a recontar la historia de la creación. Y me pregunto, ¿y por qué usa estas imágenes, Juan? ¿Qué cabida tenía en la mente del primer siglo? Porque quizás para nosotros no tenga sentido. Esas imágenes son ajenas a nuestro lenguaje verbal, pero en el tiempo de Juan tenía un peso. Y quizás pensar un poquito sobre eso, ¿ok? Voy a parar entonces.